Quiero en esta mañana invitarles a que me acompañen a leer unos versos del libro de Esther. El libro de Esther, capítulo 4, los versos 13, 14 de esa porción bíblica. Esther, capítulo 4, versos 13 y 14. Y leemos estos versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Oramos en esta mañana y pedimos la gracia y el favor de Dios para que el consejo bíblico que en este día Él nos permita comunicar sea de bendición a nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque nos permites leer tu bendita y maravillosa palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Palabra que es semilla poderosa que tú traes para ser depositada en nuestros corazones. Señor, te damos gloria y honra por tu palabra maravillosa. Señor, que en este día sirva de aliento y fortaleza a cada uno de nuestros hermanos. Podremos ser y hacer lo que tu palabra dice, Señor, respecto a tus hijos. Padre Celestial, y que de alguna manera maravillosa esta palabra que penetra como espada de dos filos, penetre a lo profundo de nuestro corazón y haga aquello por el cual tú permites que en esta mañana llegue a nuestras vidas. Bendice cada familia, cada hermano y hermana, Señor, que está conectado en este momento junto a nosotros, Señor. Bendícele, Señor amado. Y oramos, oh Dios, Padre, presentando su vida. Y si alguno está enfermo, está afligido, está de alguna manera, Señor, necesitado, que sirva este momento de compartir, de comunión, como uno de fortaleza, de sanidad, Padre, a la vida de cada uno de ellos y de ellas. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, hemos orado. Amén y amén. Una vez más damos gracias al Señor por este día maravilloso del Señor, que nos permites llegar ahí donde estás y compartir este momento de adoración y ahora un tiempo de reflexión en torno a la palabra del Señor. Los versos que he leído seguramente son versos que algunos de ustedes ya conocen y algunos aún más posiblemente conozcan el contexto de esta historia. Pero pensando en la posibilidad de que alguna persona o hermano no conozca la totalidad de esta historia, permítame hacer un repaso del contexto de estos versos que hemos leído. De hecho, estos versos ocurren, o el escenario de estos versos ocurre casi 2350 años atrás. Es decir, en los años, en el tercer siglo antes de Cristo. Y lo que acontece en este momento les reseño de la siguiente manera. Los babilonios habían sido la nación que había reinado y conquistado toda la región de lo que es el área de la media luna fértil, que incluye Israel, Palestina, Siria. Y estas regiones hasta la Mesopotamia habían sido conquistados por los babilonios. Pero este imperio poderoso, un imperio que parecía invencible,
cayó a manos de los medos y los persas. Y de este nuevo grupo de conquistadores, medos y persas, la región comienza a ser dominada por ellos y surge la figura prominente del rey Ciro. Y es este rey Ciro el que da la orden para que los judíos que habían sido llevados al exilio a Babilonia por Nabucodonosor puedan regresar nuevamente a Jerusalén. Y es en esa encomienda o ese decreto que regresa un grupo de judíos capitaneados o liderados por el escriba Esdras. En esa ocasión se registra que aproximadamente 50,000 judíos formaron el grupo que regresó a Jerusalén con la finalidad de poder levantar nuevamente el templo que había sido previamente devastado por los babilonios cuando conquistaron Jerusalén y llevaron al exilio la población de Benjamín y Judá. Esa cantidad de judíos realmente representaba un fragmento muy pequeño de la totalidad de judíos que vivían en la región de Babilonia en ese entonces, que se estima entre 500,000 a 1,000,000, según el autor Ken Spiro, que escribe en su libro El milagro de la historia judía. El asunto es que en este tiempo hay para Israel, hay para la nación judía un tiempo benévolo, un tiempo donde, como les decía, se les permite regresar a muchos de ellos con la tarea de levantar nuevamente el templo y la población allí en Jerusalén. Lo cierto es que Ciro muere y le sucede en el trono el rey Asuero. Y es el rey Asuero el protagonista o uno de los protagonistas de la historia de esta mañana. El rey Asuero, según dice el libro de Esther, él hace una convocatoria para hacer una fiesta que dura casi 180 días. Y la intención del rey Asuero en esta fiesta es mostrar a los príncipes, a los líderes de ese entonces, la grandeza, el poder, la riqueza, la extensión, la expansión del poderío medo-persa que ahora dominaba la región. Y con esta intención, él hace un festín que se prolonga en los días que le he señalado, 180 días. Pero no bastaron estos 180 días de festividad, sino que él quiso añadirle otros 7 días adicionales a la fiesta. Y en estos últimos 7 días de la fiesta, él pide que la reina Vasti, la reina preferida, le acompañara en esta exhibición de la grandeza del rey. Pero ¿cuál fue su sorpresa? La reina, debo decir, al ser convocada para asistir, ella se resiste. Y nos parece ser que un baño de agua fría cayó a toda la festividad que estaba aconteciendo mayormente al rey Asuero. De manera que la negación de Vasti fue un desplante que ocasionó al rey una reacción de ira, y toda la borrachera y la euforia de la fiesta se canceló, y ahora el rey estaba extremadamente molesto. La historia bíblica en el libro de Esther nos sigue hablando y diciendo que el rey, ante este desplante y ante la ira que estaba sobrecogiéndole, él consulta con los príncipes que le rodean en esa festividad para ver qué va a hacer. ¿Qué hago ahora? He sido defraudado y he quedado, amén, plantado. Según Esther capítulo 1, en el verso 21, aparece la resolución a la cual llegan los consultados para indicarle al rey qué debe hacer. Y la respuesta final que estos líderes que rodean al rey le dan a él es que él haga un decreto y que lo envíe a toda la extensión del imperio. Y dice el verso 21 del capítulo 1 de Esther lo siguiente: agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho
de Memucán, que era uno de los príncipes que tenía la voz cantante en esta consulta, pues envió cartas, dice el verso 22, a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase este decreto en toda lengua de esos pueblos. Es decir, el rey con este decreto quiso afirmar el lugar céntrico de la autoridad del hombre y del esposo, porque este desplante de la reina podía mandar un mensaje muy equivocado a la gente y a las mujeres sobre todo, que podían sublevarse y podían hacer diferente a lo que dijeran sus esposos. Así que con este decreto el rey afirmó la autoridad de los esposos, que estaba siendo cuestionada con esta acción de la reina Vasti. Pero no solamente se envía este decreto para afirmar lo que acabamos de decir, sino que además de esto, el rey enclaustra a la reina y ella jamás va a volver a ver al rey, y en su lugar entra un proceso para escoger una nueva reina que ocupe el lugar de Vasti. En este proceso, la historia sigue diciéndonos que entra un reclutamiento de todas las mujeres jóvenes, vírgenes, hermosas de todo el imperio medo-persa. Así que entra a funcionar un certamen de Miss Universo de ese entonces. Así que todas las mujeres hermosísimas de ese entonces son reclutadas para ser parte de esta selección que va a ser el rey. Y dentro de las muchachas jóvenes escogidas hay una en particular que es de origen judío, que es una joven huérfana que está al cuidado de su tío llamado Mardoqueo. La joven en cuestión es Esther. Esther entonces es escogida en medio de todo este proceso para ser una candidata a reina. La historia nos habla de que todo este conglomerado de jóvenes entran en unos procesos larguísimos de preparación, de embellecimiento, en fin, entran en un proceso mucho más complejo que Miss Universo. El asunto es que Esther es la escogida, resulta ser la joven que es favorecida por el rey para ocupar este lugar privilegiado de ser la reina. Esther en este momento es elegida, pero había una crisis que estaba en curso, más fuerte y más difícil que meramente llenar la vacante de una reina. El asunto era que el pueblo judío estaba siendo amenazado profundamente de muerte, una amenaza que el mismo rey desconocía. La razón por la cual esta crisis estaba cirniéndose, estaba ya gestándose, nacía de la envidia y de la mala voluntad y el odio de un líder del rey Asuero llamado Amán. Este líder, que estaba cerca del rey, tenía un odio hacia los judíos, y el odio surge de una cosa que parece sencilla, pero que realmente lo ofendió en gran manera. Amán era muy prepotente y Amán pedía que todo el mundo reconociera su autoridad, reconociera su lugar privilegiado junto al rey, y que parte de ese reconocimiento era que se doblaran las rodillas delante de él. Pero Mardoqueo, cuando Amán se presentaba, él se resistía a hacer esta reverencia ante este líder. Y esto le hizo hervir la sangre a Amán. De manera que Amán comenzó a odiar a Mardoqueo y la población que él representaba, es decir, a los judíos. Así que Amán ardía en odio hacia ellos.
Y había una costumbre en el reino medo-persa, y era que el rey, en un momento dado del año, en un mes, reconocía a un líder. Y ese reconocimiento implicaba conceder a esa persona las cosas o privilegios que él demandaba del rey. Dice la Biblia, y este lo registra así, que cuando ya cumplía 12 años de reinado Amán, le cae la suerte a que Amán sea el privilegiado por Asuero, debo decir, con este privilegio. Y Amán no pierde la oportunidad para aprovechar ese espacio que le concede el rey y hacer una insólita y perversa solicitud. Él pide al rey que le conceda matar a un pueblo que a su juicio es peligroso. Para ser precisos en lo que estoy diciendo, quiero leerles de Esther, capítulo 3, verso 8 al 11, donde se recoge este momento en particular. Y dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia el dejarlos vivir. Verso 9: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces, dice el verso 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciere. Aprovechando este momento de privilegio, Amán solicita que se extermine al pueblo judío. No había idea alguna en la mente de Esther que esta crisis había de venir. El rey, en su ignorancia, sin indagar respecto a qué pueblo era al que él se refería, es decir, Amán, sencillamente autoriza a que sea exterminado. E incluso Amán pretende hacer una aportación sustancial al tesoro real, pero el rey le otorga el privilegio de que ni siquiera tiene que ofrecer nada a cambio de esto. Da su anillo y da la orden. Sabemos por la historia de Esther y la historia de este tiempo que las leyes que los medos y los persas sellaban eran leyes irrevocables e inviolables. Es decir, que había quedado sentenciado un pueblo completamente. Una crisis vendría a arropar la nación, y el rey, en ignorancia, había dado luz verde a esta matanza. Mardoqueo se entera del vil y despiadado plan que Amán había articulado, y como el rey había puesto el sello de aprobación. Y viendo el peligro inminente que vendría sobre el pueblo, él se dirige a Esther en una solicitud. Y en esta solicitud le hace ver a Esther que el lugar que ella ocupa, que el momento histórico que ella está viviendo y las circunstancias que están ocurriendo no son mero accidente, sino que hay algo que ella está designada a hacer. Y con esto en mente y con esto en su corazón, él le habla a Esther a través de un mensajero, diciéndole de la siguiente manera. Y leemos ahora de Esther, capítulo 4, verso 7 al 14. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey
a cambio de la destrucción de los judíos. Verso 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, la capital del imperio, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y le suplicase e intercediese delante de él por su pueblo. El mensajero llamado Atac le contó a Ester las palabras de Mardoqueo que ya hemos leído. Verso 10. Entonces Ester le responde a través del mensajero Atac que le diga a Mardoqueo lo siguiente. Verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él o a ella: ha de morir, salvo a quien el rey extendiere el cetro, el cual vivirá. Y yo no he sido, enfatiza ella, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. La respuesta le fue dada a Mardoqueo y él a su vez le hace saber a Ester lo siguiente, es decir, que le responde a ella con las siguientes palabras a través del mensajero. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Con estas palabras, Mardoqueo pone en perspectiva el propósito y la vida de Ester versus la crisis que está viviendo. Y es aquí donde quisiera de alguna manera entrelazar este relato con lo que hoy estamos viviendo. Tú y yo tenemos un rol importantísimo que desempeñar en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y permíteme en los próximos minutos, como te decía, entrelazar esta historia con lo que hoy estamos viviendo. Cuando miramos a Ester, en el antes de este momento que le ha tocado vivir, en ese antes y en ese trasfondo, ¿qué tenemos de frente? Una joven humilde, una huérfana, cuyos sentimientos posiblemente de carencia se pudieron haber manifestado bajo estas circunstancias. Pero tenía una virtud. La virtud que tenía era su belleza, o por lo menos ella pensaba que la virtud prevaleciente en ella era su belleza. Y pudo quizás pensar, ¿de qué me sirve la belleza? Quizás algunos dirán, bueno, para muchos, de hecho, su belleza es la que le abre las puertas y le permite prepararse para ser reina frente a muchas rivales. Finalmente, como decíamos, ella es elegida. Así que ahora de pobre, de humilde, de quizás pensar que su belleza era lo único que tenía, se encuentra ahora privilegiada con ser reina. Quizás ella pudo haber preguntado, y estoy ahora entrando en el terreno de la especulación. Esto no está en el texto bíblico, pero permítame caminar por este territorio de la especulación y quizás pensar que ella dijo, bueno, he logrado ser reina. Entonces, ¿nací para esto? La razón de mi belleza es porque ahora soy reina. Ya llegué a la cúspide. Ya he alcanzado lo más grande de ser reina.
Y aquí se me ocurre preguntar, que muchas veces tú y yo podemos preguntarnos respecto a nuestras circunstancias, lo que soy, cómo he vivido, lo que he alcanzado o lo que no he alcanzado, la abundancia o las carencias. Y podemos entrar en una serie de diálogos internos respecto a por qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi existencia y mayormente en este momento en particular. Son preguntas que posiblemente nos podemos hacer y algunas respuestas quizás no sean agradables o posiblemente nos sumerjan en un estado de tristeza o de impotencia. Así que todo esto puede ser el escenario que vivió Esther en el antes. Pero en el después algo pasó. En los procesos de su vida, Esther descubre que no es solamente su belleza, que en la situación que ella está viviendo a la luz de lo que dice su tío le menciona, es un momento crucial y esencial y estratégico para su vida. Sus procesos, lo que tienen como fin es una sola cosa: es glorificar a Dios mediante un acto que traerá salvación a su pueblo. Esther es la respuesta de Dios para un momento crucial. Es el instrumento de Dios para un momento muy importante. Ahora Esther puede comenzar a discernir y a entender el lugar protagónico que tiene que tomar. ¿Cuándo? En ese momento. ¿En qué circunstancias? En medio de una crisis. Ella es reina, ella es bella, pero descubre en este proceso, vuelvo y reitero, que no es solamente la belleza lo que la caracteriza, no es solamente este aspecto externo, porque ahora en este momento descubre que en ella hay otras cosas más allá que la belleza. Esta crisis ahora saca a la luz, viene a sacar de su interior virtudes que posiblemente ella no se había percatado que tenía. Como quizás tú y yo, que pensamos en lo que hemos hecho en la vida, en lo que somos, en qué yo puedo aportar en este momento. Pues ¿sabes qué? En este momento algunos están descubriendo valores y virtudes en sus vidas que están siendo esenciales para poder ayudar en medio de la crisis que hoy vivimos. Y Esther descubrió que en ella había algo más que belleza. En ella había propósito. En ella había determinación. En ella había valentía. En ella había la actitud de negarse a ella misma en beneficio de otros. En ella había amor por su pueblo. Qué poderoso. Qué poderoso. Que estas cosas comienzan a brotar en medio de una situación difícil. Ella no sabía que estas virtudes y tesoros estaban en su corazón y en su vida. De hecho, me parece y argumento en este aspecto que su belleza quedó opacada por estas otras virtudes que salen en medio de una crisis y que hacen ver y que hacen patente y realidad que el propósito de su vida es saber que ella es un instrumento de Dios poderoso y que es una oportunidad que en la agenda divina Dios ha puesto para que ella sea agente de cambio y de preservación a su pueblo en estas circunstancias. Pero ella tiene que tomar una decisión. Ella tiene que tomar una determinación. Estas cosas ahora han surgido, han aflorado en medio de esta situación. Pero ella tenía que decidir. Mardoqueo le había advertido a ella y le había hecho saber que dentro de las protecciones que ella pudiera tener ante el rey, no le librarían del mal que acontecería a toda su raza y su pueblo. Quizás Esther pudo haber argumentado, no importa, soy la reina más bella y el rey no me va a matar. Es una posibilidad
que pudo haber pensado. Pero ella tomó una decisión. Y vuelvo a conectar. Hay cosas en ti y en mí que posiblemente están surgiendo en este tiempo. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. No cabe duda alguna de que el mundo está mirando la iglesia. Está mirando al pueblo de Dios, del cual tú y yo somos parte. Y están mirándonos cómo nos conducimos, qué decisión tomamos y qué hacemos. Y créeme, hay mucho que podemos hacer. Esther, cuando se ve ante esta situación, ella tiene que tomar una postura entre quedarse amparada en la comodidad del imperio ante la posible benevolencia del rey, o identificarse con la necesidad y a partir de allí tomar acciones pertinentes. El silencio, la inacción no eran opciones. Hay que tomar decisiones. Y ella tomó una decisión extremadamente riesgosa. Ella le había dicho a su tío Mardoqueo que ninguna persona podía presentarse al rey. Y hacían 30 días con la hermosura que tenía ella, aún con todo y eso. El rey no la había procurado por 30 días. Y presentarse al rey en estas circunstancias sin tener la invitación real era sentenciar su vida a muerte. Pero aún así, ella decidió tomar el riesgo. Ella, en segundo lugar, no rehusó a identificarse. Algo que no les mencioné en el relato es que en el proceso de ella ser elegida y entrar en el certamen de belleza, su tío le había recomendado que no dijera cuál era su procedencia étnica. Es decir, que no dijera que era judía. Así que ella mantuvo en silencio su identidad como judía en todo el proceso. Pero ahora, en este momento de crisis, ella no tiene reparo alguno de decir: yo soy judía. Si tú vas a matar, si autorizaste matar al pueblo, yo soy parte de esa población que ha de ser exterminada. Pero antes de ella presentarse al rey, ante esta acción riesgosa, ella pide al pueblo que se una. Pide al pueblo que ore, que ayune. Pide que el pueblo sea convocado, al pueblo judío me refiero, en esta expresión de unanimidad, de estar juntos, de ser solidarios. Y es luego de esto que ella entonces se presenta ante el rey. Así que convoca a la unidad del pueblo, convoca al ayuno. Y es interesante, amado, que en este momento, en este relato bíblico, ella revela su identidad. Como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces hemos sido objeto de la burla, etc. Pero no podemos negar lo que somos y lo que podemos aportar en este momento. Como hijos de Dios, hemos aprendido profesiones, muchos han estudiado, han trabajado en diversas disciplinas. Y damos gloria a Dios por el caudal de recursos que Dios tiene en la iglesia y en su cuerpo. A veces yo pensaba cuando reflexionaba sobre este sermón, que a veces como pastores, o yo como pastor, para no decir de muchos, hablar de mí, a veces me incomodaba un poquito que llegaba a la iglesia y yo miraba a esos jóvenes con sus celulares, dominando las redes sociales, y yo medio atrasado en todas estas cosas, y a veces, créanme, me molestaba, y cuántas veces yo no recibí las recomendaciones de regañarlos, pero bueno. Pero ¿sabe qué ha pasado? Que ahora todo ese conocimiento, esas destrezas, esas habilidades ahora son esenciales en medio de esta crisis. ¿Cuántos han estudiado consejería, han estudiado la Biblia, han hecho diversas posiciones en los trabajos, administración, etcétera? Y ¿sabe qué? Hoy más que nunca necesitamos estos talentos, estas habilidades, estas profesiones, porque hoy necesitamos explotar esos recursos que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en crisis.
Porque el mundo necesita una respuesta. ¿Y de dónde vendrá la respuesta? De ti, hermano. De mí. De lo que Dios ha puesto. Dios está permitiendo que en nosotros surjan otras habilidades. Y aún las destrezas adquiridas están siendo puestas a los pies de Jesús para ser instrumento de Él en este momento que vivimos, como lo fue Esther. ¿Sabe? Yo miraba en un momento dado a unos jóvenes de esta casa que prepararon un especial. Y yo miraba ese momento y yo me regocijaba en el Señor, en ver la capacidad, en observar la riqueza que a través de esos medios y de esa forma de hacerlo estaban dando estos jóvenes. Y no solamente los de esta casa, sino que hay cantidad de jóvenes, cantidad de pastores que estamos reinventándonos en medio de esta crisis, porque entendemos que no podemos guardar silencio. Porque entendemos que para esta hora el Señor nos ha llamado con las capacidades, con las habilidades, con los recursos que Dios ha puesto en cada uno de estas vasijas de barro que están observándonos. No podemos guardar silencio. No podemos quedarnos inactivos en este proceso. Cierto que no podemos movilizarnos físicamente, pero hay tantas cosas que podemos hacer que no requieren una movilización quizás. La verdad es que Esther estaba en un momento clave, crucial y estratégico en el tiempo de Dios, y para eso Dios la puso en ese lugar. Tú y yo, como hijos e hijas de Dios, estamos en un momento crucial y estratégico, y tenemos que ser respuesta de Dios para alguien. Bendito sea el Señor. Y no podemos rehuir a esa responsabilidad. La reina Esther finalmente llega ante el rey. Y llega sin audiencia, mostrando valentía, mostrando determinación, mostrando propósito, no rehuyendo decir quién es. Y el rey le extiende el cetro, porque la señal de que el rey extendía el favor a alguien y no ejecutaba la orden de matarlo era que le extendiera el cetro. Y cuando Esther se presenta, el rey en efecto le extiende el cetro, indicándole que le perdona la vida y le concede la audiencia. Y la reina, viéndose favorecida por el rey, le explica qué es lo que ha pasado. Y al explicarle, el rey se percata del gravísimo error que ha cometido. Pero hay un gran problema. Y el problema radicaba en que las órdenes que eran selladas por el rey eran irrevocables. Él no podía ahora echar hacia atrás la orden que lamentablemente le había firmado a Amán. Pero, qué interesante, pero le concede a Esther el que se escriba otro documento donde se autorice a los judíos a que se defiendan y que a los enemigos partidarios de Amán que pudieran presentarse los enfrentaran. Y efectivamente esta orden se corrió y se publicó en todo el imperio. De manera que los judíos, advertidos y preparados, entonces se levantaron, se defendieron y vencieron a sus enemigos. Finalmente, los judíos son preservados, vencen a los enemigos y a raíz de esa victoria ellos hicieron una celebración, una fiesta que aún hasta el día de hoy, 2300 y más años, esta festividad sigue celebrándose como conmemoración de la liberación que Dios hizo a través de la reina Esther. Dice Esther, capítulo 9,
verso 19 al 23, lo siguiente: por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría, el día de banquete, un día de regocijo, para enviar provisiones o porciones cada uno a su vecino. Es decir, que ahora este pueblo no solamente celebra y celebró su liberación con alegría y gozo, sino que compartió con otros los recursos que tenían. Y así termina esa historia maravillosa de la intervención de Dios. Pero hay algo más. La acción de Esther no se limitó, no quedó solamente en el momento de liberación que aconteció en el relato que les he dicho, sino que ella siguió siendo la respuesta de Dios a otro momento de crisis que también vendría en el futuro. Y es el siguiente. Esdras, que les dije al principio, había sido encomendado por Ciro a edificar el templo. Pero hubo oposición. En la tierra en Jerusalén hubo opositores que ellos se opusieron a la edificación y buscaron firmas, buscaron líderes que apoyaran esta empresa de detener el templo, y lo lograron. Y por 18 años el templo estuvo sin edificar. ¿Y sabe quién dio la orden para reiniciar la edificación? El hijo de Esther y Asuero, Darío II, que según la tradición judía era hijo de Esther y de Asuero. Y este dio la orden para que se continuara la edificación del templo. Es decir, que la vida de Esther no solamente fue respuesta en una crisis dada, sino que sus acciones repercutieron mucho más lejos para atender otras posibles crisis. Y eso me lleva a pensar que tú y yo podemos ser instrumentos de Dios en este momento. Pero déjame decirte, no solamente en este momento. Si mañana una vez pase esta crisis del COVID-19 y ocurriera otro evento, tú y yo seguimos siendo respuesta de Dios para este mundo que necesita ver a Dios manifestarse. Y la única manera de verlo es a través de ti y a través de mí. Es interesante un comentario que escribiera este autor que he citado previamente, llamado Ken Spiro. Y él dice esta expresión que me pareció ser muy interesante cuando comenta este pasaje de la historia de Israel. Y él dice lo siguiente: el libro de Esther ilustra de la mejor manera posible que Dios siempre envía la cura antes de la enfermedad. Todo lo que aparenta ser un desastre en retrospectiva es bueno. Al final de la historia, el pueblo judío miró hacia atrás y pudo ver que todo fue increíble. No estoy hablando de un cristiano, sino de un rabino judío. Y cómo él interpreta y ve esta historia. Y yo te estoy invitando como pastor en este momento a que la revisemos desde la perspectiva del momento que estamos viviendo. Este momento pasará. Pero ¿qué habremos hecho tú y yo? Eso depende de ti y de mí. Y yo quiero ser, de alguna manera, una respuesta de Dios a alguien. Ser la voz que dé un consejo a alguien. Ser la mano que se extienda a alguien. De alguna manera ser algo. Y entender que para esta hora el Señor nos ha llamado. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, le dijo Mardoqueo, Dios va a obrar. Dios va a hacer su obra conmigo o sin mí. Pero yo quiero que Él me incluya y me haga parte
y yo ser colaborador con Él en lo que Él está haciendo. Yo quiero pensar que para esta hora yo nací. Quizás algunos estén lamentándose. No sé qué pensamientos puedan tener, pero para esta hora yo nací. Para esta hora soy pastor. Para esta hora estudié consejería. Para esta hora, porque para esta hora es que Dios nos necesita. ¿Qué Dios te ha dado a ti a hacer? ¿En qué te has preparado? ¿Has pensado que lo que tú tienes en este momento es el don de Dios? ¿Es el regalo de Dios para Él utilizarte y bendecir a alguien? Cierro leyendo este verso en la versión del lenguaje actual, donde dice: si no te atreves a hablar en momentos como estos, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y tu casa morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Yo creo que tú y yo hemos llegado al conocimiento de Jesucristo para que en este tiempo seamos luz, para que en este tiempo seamos una voz y seamos unas manos que se extienden para ayudar. Te invito a que reflexiones, a que pienses respecto a lo que te he planteado, utilizando el recurso maravilloso de esta historia y de este pasaje bíblico, y que puedas responder: heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame. Empezando con la intercesión, úsame. En todo lo demás, que mis talentos, que mis habilidades, que lo que he aprendido, lo que he recibido, entiendo que ha sido producto de tu gracia y de tu favor para un día como hoy. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Señor, tú escogiste y llamaste a Esther para un momento crucial y crítico en la historia de un pueblo que se vio amenazado por una crisis terrible. Y me parece que de alguna manera este pasaje nos permite conectar nuestra presente realidad de crisis para decir a mis hermanos que estamos aquí como una respuesta de Dios en este momento. Danos la valentía, aleluya. Danos, Señor, Padre, la valentía y la determinación de pensar que somos tus instrumentos para bendecir. Padre, para que dejemos a un lado la queja, el pensamiento negativo. Y aunque seamos, Señor, tocados por las amenazas, porque Esther no quedó exenta de sufrir la tensión y la amenaza de la muerte que se cernía sobre aquel pueblo, que aún en medio de estos procesos podamos decir: aquí estamos, Señor, para ser tus instrumentos en esta hora y en este día, para la gloria de tu bendito nombre, Jesús. Gracias te damos, Padre, y bendice a aquellos que están solicitando la oración, que están pidiendo que intercedamos. Señor, te pedimos que tú obres, Padre, que tú obres. Si alguno está enfermo, Padre, enviamos la palabra de salud. Di la palabra ahora mismo y allí a la distancia, allí ahora mismo, Señor, mientras estamos conectados en esta transmisión, allí se manifieste tu virtud sanadora. Padre, multiplica los dones, las capacidades que tú has puesto en cada vasija, en cada hermano y hermana, Señor, para que podamos ser una respuesta en este momento que vivimos, Señor. Gracias por los miles y miles de hijos e hijas tuyas, Señor, que están, Padre amado, utilizando sus ideas, sus recursos, Padre, sus capacidades para comunicar un mensaje de esperanza. Dios mío, hay una creatividad que se ha marcado, que ha surgido, Señor, como nunca antes, como un testimonio, Padre, que tú sigues siendo el Dios de los recursos inagotables. Oh Padre Santo, no todo se ha dicho, no todo se ha inventado. En ti hay
una riqueza impresionante de creatividad. Imparte esta unción a cada vida y a cada corazón. Y Padre, glorifícate a través de tu iglesia. Glorifícate a través de tu pueblo. Reconociendo que aún podemos sufrir las mismas situaciones que sufren todos los demás. Pero hay una gran diferencia. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros para hacer luz en medio de la oscuridad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano y hermana que nos ha estado observando. Gracias, hermanos. Y te invitamos a que te mantengas conectado y atento a los anuncios que se postean en las redes, para que puedas saber cuál será nuestra próxima intervención o aportación, para que puedas unirte y ser bendecido y bendecida a través de las mismas. Queremos orar por Edgar García, el hermano de Mimi. También oramos por Lili. Que Dios, amén, ponga su mano de salud sobre ella, sobre Ángel. Por la mamá de Jesús, de Jesús Abraham Valera, que él nos pidió la oración por su mamá. Oramos que Dios obre. Y por aquellas otras peticiones que en el transcurso de esta transmisión van a llegar. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a Edgar García, Señor. Mira, Padre, la mamá de Abraham Varela. Mira a Lili, Señor. Y mira a cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú obres y te glorifiques. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos y todas. Gracias una vez más por conectarte. Recuerda siempre llamar a alguien, comunicarte con alguien, hacer lo que tengas que hacer, a fin de que dejes ver a otras personas que le amamos y que le importamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo y con tu casa, en el nombre de Jesús. Amén.